Creo que el tema del día de hoy es bastante especial porque yo me identifico bastante. Vamos a hablar de tocar fondo, que es algo a lo que constantemente estamos expuestos porque uno nunca sabe cuándo puede pasar y es siempre, para mí es importante tú sabes qué hacer, aunque no siempre tú vas a saber qué hacer cuando eso pase. Tengo una invitada súper especial que algunos de ustedes yo sé que conocen también. De verdad, muchísimas gracias. Yo me autoinvité, pero gracias Ahora por la el gente cuando sí, viene por y el dice eso. sí. No, realmente a mí me gusta mucho expresar este tipo de situaciones porque las he vivido y sé lo que es estar en esas posiciones. O sea, yo sé lo que es estar ahí. Y por eso yo dije, vamos arriba con esto. No, y hay veces que pasa que hay gente que toca fondo que no tiene a nadie, hay gente que toca fondo que tiene gente pero ya está cansada de escucharte. Hay gente que toca fondo donde hay gente que te escucha pero invalida tus sentimientos. Entonces creo que a cada quien le pasa diferente, pero vamos a hablar de nosotras en cuanto a nuestras Exacto, experiencias, tú experiencia, sabes. exacto. Realmente uno vive, o sea, uno está expuesto a tocar fondo. Tocar fondo no es simplemente pasar por una situación X y bueno, yo estoy mal por esa situación y ya, por eso toqué fondo. No. Tocar fondo es cuando se te acaban todos los recursos. Cuando ya tú dices, ya yo no puedo más, ya todo me está pasando junto. Tú no tienes, o sea, tú no tienes, es como cuando tú tocas fondo, tú no tienes salida. Tú sientes, o sea, obviamente tú la tienes la salida, pero tú sientes que no la tienes. Tratas de buscar ayuda y es como que cuando tú vas a buscar ayuda y te dan algunas soluciones, tú sientes que esas no son las soluciones, tú te sientes desgastado, tú te sientes ya invadido por el miedo, por las mismas situaciones. Yo he tocado fondo muchas veces por situaciones que me han pasado de pérdidas de personas, de apego a personas. Lamentablemente, yo crecí, no fue que mi papá y mamá me educaron de esa manera y nada de eso. Yo crecí con una depresión, por decirlo de una manera, y una falta de autoestima impresionante. O sea, yo siempre me tiraba al menos del otro, yo siempre me comparaba con mis amigas, yo siempre decía, no, pero es que, o sea, yo podía estar bella, o sea, yo fui al salón, pero yo siempre me sentía al menos de todo. Donde me pasaban situaciones de que, ponte tú que yo tenía una pareja y yo de una vez, desde que llegaba una muchacha bonita, que yo entendía que era bonita, yo decía, cónchale, mira, ahora él le va a gustar a esa muchacha y cosas. Entonces son muchas situaciones que te ponen como a prueba. Una de las cosas que me hizo tocar fondo, que ya yo decía que ya yo no sé cómo yo iba a seguir viviendo, fue la pérdida de mi papá. Durante el COVID, antes de eso, yo me llevaba muy bien con mi papá. Yo era la luz de los ojos de mi papá. Todo yo lo consultaba con él. Salíamos a la calle y decíamos que eran novios, que nosotros éramos novios, de lo bien que nos llevábamos. Mi papá era una persona viejeva, de todo. Y tuve una situación con él donde yo duré casi un año sin hablar con él. O sea, yo no hablaba con él, yo me fui de mi casa, una rebeldía. En ese momento yo entendía que yo toqué fondo en el sentido de que yo me sentía sola. Y cuando empecé a pensar, yo dije, cónchale, yo dejé mi familia, yo abandoné todo lo que yo tenía, todo lo que me dieron por cosas, por disparate. O sea, yo dejé mi familia por un hombre, yo me expuse a situaciones, yo cambié mi vida completa por otra persona, que ahí fue que yo me di cuenta que yo soy muy dependiente emocionalmente de las personas. Luego de eso, bueno, pasa el año de no hablar con mi papá, no tener ningún tipo de comunicación, verme con mi mamá a escondidas, porque mi papá, nosotros teníamos un conflicto. Pues ya después del año yo entendía que ya yo no aguantaba más, que mi papá era mi papá y que lamentablemente si él no acepta mis decisiones, pues va a tener que aceptarla, pero él va a tener que hablar conmigo porque ese es mi papá. Claro. Un día fui a mi casa, encontré a mi papá en el baño y al tener un año sin hablar con él, desde que lo vi, nos pusimos a llorar los dos. O sea, él se puso a dar gritos, yo me puse impresionante, o sea, yo estaba vuelta a un disparate. Pues después de eso, la relación de nosotros dos fue muchísimo más linda, fue muchísimo más tranquila, o sea,
no era que debía de pasar, yo no lo pienso así, eso no debía de pasar, no debió de pasar. Pero ya que pasó, ya nosotros lo aprovechamos y el último año realmente que él estuvo con vida fue el último año que fue el mejor año de nosotros. Llega el COVID, yo todavía no me voy a mi casa a vivir, ya yo me quedé donde yo estaba viviendo, llega el COVID, a mi papá le da COVID, mi papá cumplía año el 24 de junio y el 25 lo internaron, duró 25 días internos, lo entubaron, hicieron otros procesos y bueno, murió el 20 de julio, lamentablemente. Ahí yo sentí que mi mundo se acabó. Yo sentí que mi mundo ya no iba a ser. Yo decía, papá Dios, llévame contigo también, porque yo no, o sea, obviamente yo tengo mi mamá, yo tengo mi familia, mi hermano, pero la conexión que tenía con mi papá era algo que... especial. Exacto, era algo que yo no podía explicar. Por más cosas que él era, para mí yo decía que él era trujillista, porque era una persona que yo tenía que pedirle permiso, yo lo pensaba y todo eso. Bueno, el punto fue que murió papi, después al año terminé mi relación de 5 años, toqué fondo en un sentido de que me deprimí de una manera impresionante, tuve que ir a mi psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, tomaba pastillas para dormir porque era imposible yo dormir, yo lloraba todos los días, yo me levantaba y era dando gritos. Y me preguntaban que qué te pasa, yo no sabía decir qué me pasaba. O sea, tocar fondo para mí es algo que de verdad yo no se lo recomiendo a nadie, ni a mi peor enemigo yo le deseo que toque fondo, porque tocar fondo es muy triste, es devastador y realmente yo me di cuenta después que empecé a tener una relación con Dios, de que, o sea, uno tiene que ser agradecido con todo, con lo que te pasa y con lo que no, con lo que tú tienes y con lo que tú pierdes. Y por eso yo aprendí a no ver las cosas tan negativas, sino como que, bueno, me pasó esto, vamos arriba, pero yo me deprimí de una manera que yo trabajo con redes sociales y eso, y yo descuidé mis redes sociales. Yo me volví un disparate. Karina era una persona que yo soy muy activa, muy proactiva, y yo me río mucho, yo chelcheo mucho, y yo duré como un año que la gente me preguntaba, o sea, es que ¿dónde está la Karina de verdad? Y ahí fue que yo entendí que yo debo de toqué fondo, que lo toqué, pero vamos para arriba otra vez. He tocado fondo miles de veces, no te voy a negar que no. Combato mucho con esos diablitos que uno tiene. Combato mucho con las depresiones, con tratar de yo misma subirme la autoestima, con yo darme ánimo. El día que manejo en baja, digo, Karina, vamos arriba. Aunque no tenga ganas de nada, me refugio muchísimo en el gimnasio. O sea, eso para mí es mi terapia. Y una de las cosas que voy a decir a tan hombre, que es Bernabé Lagrulé, que es quien es como mi mentor en la parte del fitness, en la parte de mi salud. Él siempre me dice, el día que tú te des cuenta lo que tú vales, tu vida va a cambiar completamente. Porque yo siempre iba donde él dando gritos, diciéndole, no, porque es que yo me siento muy gorda, no, porque es que yo esto, no, porque mírame esto. Entonces él me dijo un día y me sentó y yo me puse a llorar muchísimo. Y él me dijo, el día que tú entiendas el valor que tú tienes como mujer y que como va más persona, allá que eso. que es muchísimo más allá, tu mundo va a ser, o sea, tú no te imaginas cómo va a cambiar. Y yo como que yo le decía de que sí, yo quisiera, pero no puedo. Y me quedaba en el no puedo. Y ahí volví y me ahogaba en mis penas, en mis situaciones, perdí el trabajo, mi carro me daba, o sea, como que todo me pasaba junto. Yo gasté muchísimo dinero en el carro, que se me dañaba cada cierto tiempo, pero yo también alaba todas esas situaciones. Yo tenía mi mentalidad tan negativa que yo decía... Que tú todo lo veías negro. O sea, yo te decía, el día que a mí me guste un café, ponte tú. El día que a mí me guste tal café, hasta ese día lo van a vender. Porque desde que a mí me gusta algo, no lo venden. Y efectivamente, eso era lo que yo alaba, ¿tú entiendes? Yo alaba muchas cosas negativas, de que no, porque yo estoy cansada de los hombres. Los hombres son toditos uno esto y esto y esto y esto. Al final, me llegaba uno que era exactamente lo que yo estaba hablando. Entonces, yo era una persona muy negativa. Yo ponía siempre lo negativo y después lo positivo. Pero tú sabes que yo creo, obviamente, te voy a decir la verdad, lo siento mucho, pero, o sea, obviamente, primero que nada. Yo nunca he pasado por una situación similar de perder un ser querido tan cercano. O sea, lo más cercano que yo he tenido ha sido uno de mis abuelos. Gracias a Dios, realmente.
Pero creo que tocar fondo es algo muy delicado porque como que cuando tú estás ahí, como tú dices, tú no ves nada más que negro. Y yo creo que también es algo que uno tiene que vivir. O sea, no vivir necesariamente de que, tú tienes que tocar fondo, pero es algo que si tú estás ahí, tú tienes que sentirlo. Para que cuando tú vuelvas a caer, tú sepas cuáles son las herramientas que tú necesitas de la última vez para tú salir de ahí. Exactamente. Y después que tú lo vives, y disculpa que te interrumpa, después que tú lo vives, tú aprendes a no juzgar. Porque cuando tú ves situaciones que tú entiendes que para ti son un disparate, pero para el otro se le está acabando el mundo, ahí tú aprendes a no empezar a juzgar al otro, a no decir, no, porque mira, tirado en el piso porque le está pasando X o Y situación. Pero cuando tú tocas fondo, que tú sientes que tu vida no vale nada, que tu vida es, o sea, es un cero a la izquierda, ahí tú te das cuenta lo que vale la vida. Y yo siempre tengo el dicho de que tú estás donde tú quieres, tú haces lo que tú quieres. O sea que si tú quieres tocar fondo, tú te vas a llevar ahí. Tú vas a empezar a hacer tu plan, así como tú haces una agenda de qué tú tienes para el día de mañana, tú vas a hacer tu plan para tú llegar a tocar fondo. Obviamente, todos tocamos fondo. Todos pasamos de manera diferente. Exacto, de manera diferente, ya sea con una pérdida, ya sea porque... Y eso, que todo el mundo va a tocar fondo realmente en algún momento con alguna pérdida, o si le toca a uno primero, bueno, ya esa es otra historia, pero... Sí, que cada quien asimila las situaciones diferentes, porque mira, yo al principio yo sentía que mi mundo se iba a acabar. Y obviamente eso es un duelo, eso es un proceso que la gente me juzgaba y me decía, pero ven acá, tu papá tiene 6 meses ya que se murió, ¿qué es lo que tú tanto lloras? Y yo, eso es invalidación de sentimientos, es una frescura. Y yo me decía, pero ven acá, pero ¿mi papá? Oh. No, porque ya hace un año y ya, o sea, ya es verdad, él se murió y ya, o sea, no, o sea, yo voy si yo tengo que llorar todos los días, yo lo voy a llorar todos los días porque es mi papá y esos, o sea, son mis sentimientos. Tú no puedes venir a involucrarte en mis sentimientos simplemente porque tú no lo asimilas así. ¿Me entiendes? Claro, ahí es que te digo lo de sentir tu dolor. O sea, yo tengo un tatuaje que son 2 caritas, va de feliz a triste. Y es un recordatorio realmente de eso, de permitirme sentir. En un momento yo puedo estar en lo más alto, pero en otro momento estoy en lo más bajo. Y no necesariamente, porque es una frase que yo he usado. Cuando tú tocas fondo, nada más hay un solo lugar para donde mirar, que es para arriba. Toca despegar. Pero no es tan rápido como la frase. ¿Entiendes? No es tan rápido como yo decir toque fondo y simplemente voy a usarlo como gasolina para despegar. A mí me tocó quizá perder una gran amistad en un momento. Y fue por algo que yo hice mal y honestamente a mí me dolió como nada. O sea, honestamente fue como que yo me empecé... O sea, no es que yo toque fondo en el sentido de que yo me quedé literalmente sola, porque yo sé que yo tenía otros amigos, pero fue un momento donde yo digo que yo toqué fondo porque... Tú te sentías vacía. No, y porque yo sentía un dolor que era como que, wow, esto era lo que yo siempre quise evitar. ¿Entiendes? Y esto fue lo que terminó pasando. Fue horrible. O sea, fue horrible. Yo lloré muchísimo. Yo comí, yo como que yo estaba seca, aún comiendo. Mira, yo no sé cómo. Durante ese proceso que yo viví de mi papá, de la separación de mi novio, que todo eso se juntó y situaciones también familiares, situaciones económicas, que todo yo decía, pero papá Dios, ¿hasta la cuánta es? Yo decía, pero ¿hasta la cuánta es? En ese momento yo soy de mucho comer, de mucho, a mí me encanta comer, pero yo comía como una salvaje y yo me puse de una manera que me preguntaban si yo era anoréxica, porque yo me sequé, yo pesaba 95 libras y yo siempre he pesado 120, 125. Y yo con todo ese proceso, yo comía, obviamente yo nunca dejé mi gimnasio, y la gente me preguntaba, ¿tú eres anoréxica? ¿Tú tienes bulimia? ¿Tú esto? ¿Tú lo otro? Y empezaron a juzgarme, empezaron a decir, no, porque esta hora, porque está pasando un par de situaciones, se está yendo en eso. Exacto, y yo le decía, óyeme, es que yo no quiero estar así, pero si eso es lo que yo estoy pasando, no me juzgues, simplemente apóyame. Y si no me quiere apoyar, pues arranca. Y yo creo que eso mismo, tocar fondo tiene varias partes, porque está el que toca fondo, está la persona que están alrededor de ti. Al que toca fondo yo le diría, número 1, es normal. Sí. Es normal. No, eso es del ser humano. Eso es parte de... Y honestamente yo creo que una vez yo di una conferencia que yo hice en pandemia
Y yo decía que cuando yo me presenté, yo dije, esta es la historia de una fracasada. ¿Por qué de una fracasada? Porque por más éxito que yo tenga en la vida, quien me han hecho quien yo soy, son las veces que yo he tocado fondo. Exactamente. O sea, a veces, ojalá yo realmente poder ser quien yo soy sin haber tenido que perder mucha gente. Porque honestamente la quisiera tener cerca de mí, pero si esta era la forma en la que iba a pasar. Sí, por aquella razón tenía que pasar así, pues, excelente. lamentablemente. Y ese es el mensaje para ti, como que toca fondo. O sea, yo no sé, o sea, yo diría eso de mi parte, como que, wow, tú sabes que eso es parte de la vida, siéntelo. Fíjate, mi psicóloga siempre me dice, cuando yo empecé a ir a la psicóloga, fue en ese momento que yo perdí esa amistad. Y ella me dijo, ok, dentro de la cosa que vamos a trabajar, yo quiero que tú vayas sola a comer. Yo quiero que tú vayas sola al cementerio. Te dedique tiempo a ti. Y no necesariamente no que me dedicara tiempo a mí, sino que me pusiera a mí en diferentes situaciones que normalmente uno no acostumbra a estar solo, para que yo me vea ahí y en el momento en que a mí me toque enfrentarlo solo, yo tenga la herramienta ya de saber qué hacer. Yo comí sola, ya a mí no me da vergüenza sentarme a comer sola, gran cosa. No que tengo que estar con la cabeza para abajo. Sí, que antes a ti te daba algún miedo. Por ejemplo, ya tú te has visto en el cementerio y las veces que donde tú vuelvas, ya tú vas a, ok, yo me siento así. Yo ya me sentí así antes. Hay veces que le han pasado a otras mujeres, cuando uno está saliendo con un muchacho que te vuelven y te hacen lo mismo. Tú a veces dices, ok, pero yo he pasado por aquí. Sí. Y la última vez hice esto, ok, me salió mal, pues entonces déjame hacerlo bien. Exacto, para que me salga bien. Es como que uno va aprendiendo, porque no siempre hay que llegar a tocar fondo para tú aprender. Claro. Si las mismas situaciones te llevan a que tú aprendas a no volver a cometer lo mismo que tú cometiste. Si tú tienes miedo de volver a perder a una persona importante en tu vida, ¿por qué no simplemente pensar que tú habías hecho antes para no hacerlo nuevamente? Porque no es que los errores se repiten, no es que las situaciones se te van a repetir hasta que tú aprendas. Tú tienes que aprender en el momento y ya, porque los errores, como lo dicen, o sea, tú cometes un error, pero si tú lo cometes otra vez ya no es un error, es una decisión. Claro. O sea que yo le recomiendo a las personas que sienten tocar fondo, que yo sé que uno se siente muy solo, yo sé que uno se siente vacío, que el alma te lo sacaron y te la exprimieron, que ya tú no tienes un propósito de vida, pero si uno siempre va a encontrar a alguien, o no necesariamente físico, tú puedes encontrar el apoyo de Papá Dios, de tu creencia, o sea, apóyate en tu niña interior. O sea, tú vas a encontrar algún apoyo que te va a hacer subir, que te va a hacer echar para adelante, que te va a hacer tratar de buscar un propósito de vida, porque a mí siempre me preguntaban, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? ¿O qué te gusta hacer? Y yo decía, es que yo no tengo idea, a mí no me gusta nada más que estar durmiendo, a mí nada más me gusta estar acotada. Y yo empecé a darle mente, pero ¿cómo va a ser que mi respuesta sea que yo no sé porque a mí nada más me gusta estar acotada? Yo empecé a buscar ayuda, yo tuve muchas peleas con Dios luego de lo de mi papá, muchas peleas, aún las tengo, no te voy a decir que no, pero sí me he refugiado muchísimo en eso, en creer más, en darme más confianza a mí, porque al yo tener la autoestima tan baja, yo siempre me sentía al menos de todo el mundo y yo decía que yo era insuficiente para todo, que yo no era buena para nada. Y eso me creó una depresión y llevó otra cosa. Y bueno, la gente cree que por mi forma de ser, yo soy la persona más, que tengo un corazón de hierro, que soy lo más chulo, que yo no paso situaciones. Mentira, señores. Yo por dentro a veces estoy desbaratada, pero trato de no darle a entender al mundo de que yo estoy así, porque yo sé que Dios de alguna u otra manera yo voy a subir otra vez. No, y que te digo algo, es importante ahora que tú dices que tú peleabas, por ejemplo, con Dios. Yo sé que eso es muy personal, pero muchas veces cuando uno le pasan cosas malas, uno tiende a poner en duda el amor de Dios porque tú me estás permitiendo esto. Sí, o sea, hay veces que uno piensa de que, ve acá, pero si tú evitas que pasen las cosas malas, ¿por qué esto tiene que pasar? O si tú eres tan bueno, ¿por qué tú estás permitiendo que esto pase? Cuando al final del día, honestamente, yo creo en que como Él tiene un plan con todo, y obviamente todo el mundo tiene su día, porque, por ejemplo, ¿y si hubiese sido al revés? Uh-huh. ¿Tú entiendes? Como que si la pérdida hubiese sido tú, como que al final del día la otra parte tampoco lo iba a entender. No. Entonces, al final, Dios, en la Biblia está todo escrito. O sea, yo que me crié de pequeña en eso, como que a Job, él le quitó, si no me equivoco, creo que fue a Job, él le quitó absolutamente todo. 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 Él le mató a sus hijos, le quitó todo.
Y era para eso mismo, era como para que simplemente Job aprendiera a depender de él. Es como que yo te quiero para mí. Y si tú, por ejemplo, Dios es un Dios celoso. Si la relación que tú tenías con tu papá, por ejemplo, puede ser que era mejor que la que tú tenías con él, él dijo, es que tú eres mi hija primero que antes. A él yo le presté a Karina, a tu papá. Sí, o sea, es que por eso Son te muchas digo que cosas. uno con eso mismo, con lo de tocar fondo y eso, uno va... yo no soy... Entendiendo muchas Exacto, yo cosas. no soy María Teresa de Calcuta, yo no te voy a venir a hablar del Padre Nuestro, ni te voy a hacer un rosario aquí. Pero sí te voy a decir una anécdota que me pasó recientemente, donde yo los otros días, un sábado, me despierto. Y me despierto en la cabeza con que yo quiero ir a la iglesia y que quiero pertenecer a un grupo de oración. Y eso no se me salió de la cabeza el sábado completo. Y yo digo, bueno, pues déjame preguntarle a fulanita, que ya la veo que va a una iglesia, que sí, ok, y la llamo y le digo, mira, yo quiero pertenecer. El punto es que yo sentía que él me estaba llamando. Porque al yo tener una pelea tan constante con él, yo creo y creía, pero era como que, bueno, papá Dios, dame mi banda ya, porque ya tú me has puesto a pasar por muchas cosas. Y yo entendía que él me estaba llamando. O sea, yo el sábado completo me pasé con eso, y el domingo yo arranqué para la iglesia. Y fue un acercamiento tan, o sea, para mí fue tan tranquilo. Fue como que yo tenía una mochila llena de piedra y cuando yo fui el domingo, yo hice así. Y lo soltaste y todo. lo solté todo. O sea, por eso es que uno a veces piensa que dentro de las situaciones que está pasando, ya se le va a acabar el mundo a uno. Y por más carga que uno tenga, uno tiene que pensar que, o sea, no. Total, la tormenta, o sea, en la tormenta en algún momento va a salir el sol. Y ese día va a ser el día más maravilloso y tú vas a entender el por qué tú pasaste por todo eso y ahí tú vas a decir gracias. No, y es muy lindo eso porque es verdad, entiendo, como que yo también que creo eso, porque yo lo creo así. Que yo lo viva o no lo viva, porque yo sé, yo no puedo decir, como tú dijiste, yo no puedo decir que yo soy la más cristiana y no sé qué, Exacto. porque yo sé que hay cosas que yo todavía, yo sé dentro de mí que por amor a Dios hay cosas que yo conductas que yo debo de adoptar, no digo muy allá ni, pero hay cosas que yo sé que todavía no están, ¿entiendes? Pero sí me consta, porque una cosa no quita la otra y eso no me quita la fe. Yo sí sé que no hay mejor lugar para estar que en medio de su voluntad, ¿entiendes? Como que y eso es un proceso, tú sabes. No, y que si eso fue lo que él quiso para proceso. tu vida y eso fue lo que él quiere, esto es lo que él quiere para mi vida, eso es lo que yo tengo que aceptar. Dios sabe lo que tú quieres, Dios sabe lo que tú hubiese querido. Y si Él no lo permitió, es porque Él tiene algo mejor. Porque acuérdate que nosotros somos seres finitos, Él es un Dios infinito, que Él ve más allá de lo que nosotros nunca vamos a poder entender. Y eso a ti y a mí no tiene que bastar. Exactamente. Yo sí aconsejo mucho y durante mi aprendizaje, no es que tengo 50 años en esto, pero yo sí aconsejo mucho en tratar de sacar todo lo que uno tiene dentro, porque todo viene desde cuando tú eras niño, todo viene de tu crianza, de tus círculos. Y como te dije, yo era una persona muy depresiva, yo era una persona siempre triste. A mí me gustaba llamar la atención de una manera, no de llamar la atención de brincar y patalear y gozar, ¿no? A mí yo llamaba la atención en el sentido de que yo me hacía la triste, yo me hacía la víctima. Y ahí fue que entonces yo empecé a depender emocionalmente de las personas. O sea, si yo... De la atención. Exacto. Si yo tenía una pareja, yo dependía completamente de esa persona. Eso era... Todo lo que él hacía o todo lo que yo hacía era... O sea, yo convertía mi ser en la otra persona. Entonces, todo eso, es lo que te digo, es como un proceso. Es como... Yo lo veo como algo como que... Como una bola de nieve que se va poniendo más grande, más grande, más grande, obviamente. Va a estallar en algún momento, pero el punto es que estalle de una manera positiva. Si tú tienes problemas de depresión, ansiedad, lo que sea, y tú sientes que estás tocando fondo, trata de pensar en yo voy a salir de aquí y tú verás que tú vas a salir. No, y ahí están los recursos. Busca ayuda, ¿entiendes? Ir a terapia no es malo, es un mito de que Ay, déjame decirte que yo amo ir a psicólogo. Yo, para mí eso es, esa mira, es mi hora. yo no cambio mi psicólogo por nadie. No, yo tampoco. Por nada ni nadie. Y yo creo que lo último que yo agregaría es a las personas que están alrededor de Emma. Yo voy a recomendarle algo a partir de este episodio y es, vean el episodio de las amistades. Cuando hablamos de las amistades en ese episodio, hablábamos de que, número 1, check up on each other. Como que tú no sabes qué está pasando a la otra persona. Número 2, respeta a la otra persona lo suficiente como para permitirle sentir lo que está sintiendo y sé tú un amigo para estar para esa persona. Número 3, yo diría, no invalide los sentimientos de esa persona, porque simplemente cuando eres tú, a ti también te gusta que te respeten. Entonces,
es algo de las dos vías, ¿entiendes? Darte cuenta, porque como dice, como que hay veces, como dice Karina, la gente me ve en la calle y dice, pero tú, ¿quién te ve en la calle? ¿Y quién va a pensar que tú? Pues sí, eso puede pasar. Entonces, tú en algún momento te has detenido a preguntar, pues pregunte. De ahí, ejerce ese título de amigo, que hay mucha gente que queda Exacto, grande. que es lo que estaba diciendo ahorita. En vez de tú preguntarme si yo soy anoréxica, ¿por qué tú no me preguntas, tú tienes alguna situación, tú estás pasando por algo? ¿Tú quieres que yo te ayude? Acércate, no simplemente diga, tú eres anoréxica, ay, pero mira que hay una parte está muy flaca, parece que se la está llevando el diablo con el amor. ¿Tú entiendes? Como cosas que de verdad, si tú no tienes nada constructivo, algo que te aporte, loco, cállate, porque tú no sabes en qué zapato está parado el otro. Y yo aprendí mucho eso, porque yo sí te digo, yo juzgaba mucho, yo criticaba mucho, pero era porque yo estaba llena de inseguridades yo tenía tantas cosas que yo lo quería reflejar en el otro para no echarme la culpa a mí. Y aprendí a no juzgar, a simplemente echar para adelante, echar el pleito, porque eso se trata de la vida. Y vuelvo y repito, el día que murió mi papá, ese día yo me di cuenta que la vida se te va así. ¿Para qué perderla en cosas que de verdad no te van a hacer crecer? Totalmente. Y a ti que si estás tocando fondo o lo que sea, yo quiero que tú sepas que tú vas a salir de ahí. Las herramientas están ahí. Sal a buscarlas. Si tú no tienes, o sea, están tu papá y tu mamá. Está Dios. Están los psicólogos. Están tus amigos. Las cosas están ahí. Los recursos hay de más. Oye, acá estoy yo, que te ayudo. De recursos, no, o sea, no hay una excusa de que tú no tienes a nadie. Totalmente. O que tú no tienes una herramienta. Dale para allá y tú verás que tú vas a salir de ahí.